Bienvenidas a todas a este espacio que tendrá lugar en el 19 Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por el Grupo Español de Cáncer. Todas las ponencias y talleres serán grabados, por lo que se tomarán imágenes del público y que se encuentra en la sala. Con su entrada en este espacio autoriza la grabación de su imagen y voz y durante su participación en el Congreso, cediendo a título personal el material audiovisual para la reproducción a cualquier medio de la asociación, estime conveniente, sin perjuicio alguno para el referente de los mismos y sin ánimo de lucro. Si no desea que su imagen y voz sean captadas, de luego, por favor, nos lo comuniquen para después poner el nombre y así hacer lo necesario. Recuerde que puede ejercitar en todo momento su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los términos previstos por la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Es decir, que si no queréis salir tanto voz como imagen en los vídeos, me lo decís y yo pongo vuestros... A mí me gustaría que me grabaran, a ver si impide algo, pues no, me da igual. Yo apunto tu nombre y sin ningún problema. Ya está. ¿Tu nombre es? María. ¿Cómo? María. María, ¿qué? Ya. Y es 11:30. Sí, pseudoterapias. De la 2.0.6. De la 205. 205. Yo creo que es 205, ¿eh? 205. De 205, Sí, ¿verdad? 205. Sin problemas. Sí. Ok. Parecía que era 205. Vale, pues pasamos a presentar. Bienvenidos a la ponencia de pseudoterapias, un universo de posibilidades de riesgo para la salud del paciente oncológico, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes de Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de don David Garduño Blanco, responsable del Departamento de Oncología de Roche Posay, Madrid, que será el encargado de ofrecernos la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidas a este espacio donde esperemos o espero arrojar un poco de luz en determinadas circunstancias que para mí son muy serias y muy graves. Realmente el paciente oncológico, sabéis que es un paciente emocionalmente, pues evidentemente, de diversas emociones, vamos a decir así, de múltiples circunstancias y donde pasa por muchas fases. Y muchas veces en esas fases es buscar recursos y alternativas a los tratamientos convencionales por culpabilidad, por querer hacer algo por sí mismos, por un montón de cosas, y en donde se puede caer fácilmente pues en charlatanes y en miles de terapias que no son actualmente, pues digamos, a día de hoy, pues adaptadas o dichas por el Ministerio de Sanidad por ciencia, que al final es lo que realmente deberíamos estar. Cosas que hagamos que realmente tengan evidencia científica y que sepamos por dónde van los tiros. Así que, antes de empezar, os tengo que decir que toda la información que hay en esta presentación sale de fuentes oficiales, es decir, del Ministerio de Sanidad, de GEPAC, como vais a ver mucho, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y de la ECF. Bien. Vamos a empezar por... Que se equivocado. Tranquila, no te preocupes. No te preocupes, tranquila. David, cuando tenga mucho calor, me lo dices. Vale, ahora vamos, sí, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso, de pseudoterapias. Y vamos a empezar primero por qué son las pseudoterapias, ¿de acuerdo? Vamos a definirlas. Entonces, se denomina pseudoterapia aquella técnica, o en este caso sustancia o producto, que se comercializa con algún fin terapéutico, evidentemente, con una finalidad sanitaria, pero que no tiene ningún aval científico, en este caso, que justifique ante nadie su uso. ¿Vale? Lo voy a repetir. Cualquier sustancia técnica, porque no tiene que ser un bote en hotel, no, también puede ser una técnica, sustancia técnica o producto que se comercializa con una determinada finalidad sanitaria o con acción farmacológica o farmacoterapéutica, que no tiene absolutamente ningún aval científico que justifique ante nadie su uso. Eso es lo que se denomina pseudoterapia o el producto de ciencia. Es curioso que hace un tiempo la ECC hizo un estudio, ¿vale?, donde se vio que cuando la gente ponía en Google, por ejemplo, cáncer y terapias oncológicas, o alternativas a terapias alternativas y cáncer, pues aparecían más de 10.000 entradas por mes, que es una barbaridad. Y comparaba, por ejemplo, con buscar en Google cáncer de próstata, que es el cáncer más común del hombre, y no llegaban a 9.000. Es decir, hay mucha más demanda de la gente que quiere ver qué ocurre con esas terapias alternativas, que inclusive qué puede hacer o qué es el propio cáncer al que uno se puede someter. Y esto, pues hombre, pues es preocupante, es bastante preocupante. Hay más interés por las pseudoterapias que por los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, a mí esto me parece maravilloso, en 2018 hizo una encuesta
donde más de la mitad de los encuestados manifestaban como, con mucho, bastante o algo de acuerdo, la afirmación de que las pseudoterapias funcionan. Vuelvo a repetirlo para que veáis lo que acabo de decir, ¿eh? La mitad de los encuestados, la mitad decían que para ellos manifestaban con mucho, bastante o algo de acuerdo con que las pseudoterapias funcionaban. Y además, un tercio de ellos decían que las había utilizado alguna vez. O sea, es algo que está ahí y que no podemos obviar bajo ningún concepto, donde realmente tenemos que saber qué es lo que podemos encontrarnos para que los pacientes, sobre todo los oncológicos que están emocionalmente muy tocados, caigan en las redes de este tipo de gente. No quiero decir, y voy a decirlo en el minuto 1, que no funcione. Yo no voy a decir que las pseudoterapias no funcionen. No seré de mi boca, no vais a oír. Lo que sí que puedo decir es que no han demostrado que lo hagan. Y por lo tanto, para mí algo que no se muestra no existe. Pero bueno, oye, que no funcione no lo diré. ¿Que no se ha demostrado? Sí. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios nos basamos en evidencias. Y si no hay evidencia científica de que algo ocurre, yo no puedo decir ni predecir que a futuro esto también vaya a ocurrir. ¿Por qué funcionan los fármacos? Porque cuando se hace un ensayo clínico, vemos que ante una determinada patología, el fármaco se comporta de una manera. ¿Cómo funciona la evidencia científica? Cuando yo replico este mismo ejemplo o este mismo ensayo en 25 ensayos más. Y el resultado es el mismo. Cuando eso ocurre, decimos que hay evidencia científica, porque evidentemente sí no es reproducible. No ocurre esto con las terapias ni por asomo. O sea, ni por asomo, ahora veremos algunos ejemplos, pero bueno. ¿Qué consecuencias pueden derivar de estas terapias? Pues todas más o menos graves, como digo. Para empezar, pueden hacer que el paciente abandone el tratamiento, que esto es lo peor que puede ocurrir. Que el paciente simplemente, de alguna manera, deje en manos de una pseudoterapia o una pseudociencia su recuperación o el enfoque del cáncer, realmente es un gran problema, porque vuelvo a decir que no hay evidencia científica. ¿Qué puede ocurrir? Que también es grave, que incremente la toxicidad de los fármacos. O sea, que algo que le estén dando a este paciente que vaya más allá, ya lo hemos visto hace media hora, hablábamos precisamente de remedios herbales, que interaccionan enormemente con fármacos quimioterápicos y no tiene paciente por qué saberlo. Entonces se pueden encontrar correlaciones adversas gravísimas teniendo en cuenta que sean las terapias que se lo ocasionan. O todo lo contrario, puede disminuir la eficacia de los tratamientos, que para el caso es igual de malo. Aumentar las toxicidades o disminuir la eficacia, al final lo llevan al mismo error. De acuerdo, ya sabemos qué son. Pues vamos a ver cómo se difunden estas pseudoterapias, cómo funcionan cómo hace que lleguen a los pacientes, ¿no? Pues puede ser de dos aspectos. Cómo llegan las pseudoterapias a los pacientes o cómo los pacientes llegan a las pseudoterapias, porque pueden ser de dos maneras. ¿Cómo llegan las pseudoterapias a nuestros pacientes? Bueno, pues muchas veces por los medios de comunicación, que le dan pábulo y le dan voz a este tipo de circunstancias que evidentemente influencian eso, pero la gente, bueno, pues que está dispuesta a escuchar, pues puede oír lo que quieran oír. Con libros que pueden ser realmente muy dañinos. Y además, fijaros, voy a decirlo desde ya, las pseudoterapias, muchas de ellas están como locas por intentar científicas. Lo buscan constantemente. Aparecer con científicas porque es la manera de enmascarar pues, lo que es una pseudoterapia. Y con los libros lo hacen francamente bien. ¿Qué hacen? Cogen un libro, pues, o ellos mismos escriben un libro, donde los primeros capítulos es ciencia real. O sea, ciencia de verdad, verificada, absolutamente contrastada. Pero a partir de determinados capítulos, cuando se les va la pinza y ponen lo que les da la gana. ¿Qué ocurre? Que como todo lo primero es cierto, al final la gente piensa que todo lo que hay en el libro es cierto. Y así es como, de alguna manera, pues consiguen captar la atención de estos pacientes, de estas personas, porque el libro en sí ya da credibilidad, pues esos capítulos ya dan credibilidad a todo el libro, siendo un error. El boca a boca, por supuesto. Yo soy un paciente oncológico, he ido a que me pongan mierda de jilguero, con perdón, en la cara, porque me dicen que así me funciona mucho, y creo que me ha funcionado, pues yo a la persona que le diré que haga esto porque a mí me ha ido muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo hemos visto también antes, que le vaya bien a determinadas personas no significa que le vaya bien a ti. Luego veremos también cómo pasa con las pseudoterapias, que siempre ocurre lo mismo, en las que no hay ni una sola persona que haya utilizado las pseudoterapias o que esté metida en eso que diga que no funcione. Todo el mundo es maravilloso. Ya es una clave de esto, cuidado, ojo, ahora lo vemos. ¿Vale? ¿Qué más? Las redes sociales, obviamente, muy activos, muy activos. Luego veremos que hay un tipo de pseudoterapia, hay un personaje, por llamarlo de una manera en concreto, que es muy activo en YouTube, que tiene millones de seguidores, no es broma. Veamos que puede ser realmente adelante. Y lo peor, muchas veces, familiares y amigos. Como decíamos antes, si mi madre, mi hermano, mi primo me dice esto, es mi familia. Y mi familia siempre va a querer lo mejor para mí. O cómo va a ser malo para mí. Pues eso es un error. Es la idea de cómo llegan a nuestros pacientes. ¿Y cómo llegan los pacientes a las pseudoterapias? Pues muchas veces, desgraciadamente, porque los profesionales sanitarios no hacemos demasiado bien nuestra labor a veces. ¿Vale?
Al final, cuanto más confíen en el médico, me da igual, en el enfermero, en el farmacéutico, y tengan toda la información posible, al final, es verdad eso del conocimiento es poder. Pero es verdad, yo cuanto más sé, menos miedo tengo y más voy a estar formado en lo que me voy a encontrar fuera. Luego, cuanto el médico, la enfermera, el farmacéutico me den la información, el conocimiento del cómo y el por qué va a pasar con mi tratamiento y cómo se va a llevar a cabo, pues hombre, con eso no voy a decir que no voy a entrar en riesgo de las terapias, pero seguramente escucharé menos aquello y haré más caso a los de la bata blanca, como digo yo, evidentemente. Por supuesto, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, buscando activamente, pues eso, alternativas que me ofrezcan, pues qué, pues cosas y información y sobre todo resultados que la ciencia no me está dando. Claro, si yo soy paciente de cáncer y voy al médico y me dice, mira, tenemos que ir poco a poco, esto va piano, el fármaco va a ir funcionando, de hecho va funcionando, pero tienes que tener paciencia, vas a otro charlatán o charlatana, donde te dice, mira, deja esto, yo en un mes te arreglo el problema, debes confiar en mí. Te vas a poner aquí, claro, música para tus oídos. Es lo que quieres oír. Entonces, estás preparado para escuchar lo que quieres oír. Y ellos lo saben, y estos charlatanes utilizan eso. Decirte lo que quieres oír para ganarse tu confianza. Vale. ¿Qué más? ¿En qué se basan las pseudoterapias? Vamos a verlo también. Hay unas cosas que están repetidas, pero es importante que lo quede claro. Vale, principalmente, primero, palabras sencillas pero con mucha potencia. Que tengan mucho impacto. Que esto funcione francamente bien. Natural, sin efectos secundarios, sin químicos, milagroso, curación tradicional. Palabras potentes, sencillas, muy potentes, que todo el mundo conoce, pero que realmente bueno, pues pueden hacer mucho daño. Pero esto marca mucho. Ya lo decía anteriormente en la anterior sesión, cuando el paciente se somete a los tratamientos, cuando ya obviamente el diagnóstico ya es un shock, pero cuando empiezan los tratamientos pasan por fases. Una de esas fases es la fase de culpa. No comí bien, no hice deporte, me puse demasiado al sol. Y entonces, en ese momento, tu cabeza hace clic y palabras que antes pues, tenían pues, el sentido normal, de repente se convierten en un mantra. Lo que yo decía, natural, eco, bio, que no es ni bueno ni malo, simplemente ocurre. La verdad es que estos lo saben y utilizan esto para enganchar a la gente. Milagroso, curativo, tradicional, bla, bla. El lenguaje no es inocente, siempre lo digo, es algo que me digo en todas mis ponencias. Lo que digo, cómo lo digo, las palabras que empleo son fundamentales. Al final, las personas, los humanos, nos comunicamos con el lenguaje. Por lo tanto, tenemos que dar una importancia extrema a qué hacemos con el lenguaje. Y con los pacientes hay que hacer lo mismo. Estas pseudoterapias juegan enormemente con el vocabulario. O sea, nos manipulan con las palabras de una manera muy fácil, ¿vale? Y entonces, cuando hacen cualquier tipo de intervención, utilizan palabras y tecnicismos que no tienen ningún sentido, ninguno, pero que impactan mucho. Holístico, mantras, energías, cuántico, espiritualidad. Bueno, esto hace dudar mucho a la gente, sobre todo a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque te encuentras con palabras que ya te digo que conoces, pero que llevadas a otro contexto y a tu entorno, pues te puede hacer que tu cabeza pues explote, como digo yo. Por ejemplo, las energías negativas que tienes alrededor tuyo han hecho que aparezca tu cáncer y eso se comparte con energías positivas. Es bien ideal. Toda la negatividad que hay a tu alrededor ha generado en ti una enfermedad y como lo que genera en ti la enfermedad es esa energía negativa, pues es tratamiento de energías positivas. Bueno. Conflictos personales o familiares. Ya lo veremos ahora con la psicoterapia, que se llaman constelaciones familiares, donde parece que un problema que tu tatarabuelo tuvo con sí mismo o de una manera de ser, esto de viajado genéticamente en el tiempo, como digo yo, y ha hecho que tú tengas tu cáncer de mama. Pero no por ti, es porque tu abuelo era muy malo. Bueno, ¿qué más? Es verdad, se utilizan mucho los prefijos bio, neuro, que ahora verás, incluso hasta los dos juntos, bio-neuroemoción, por ejemplo, ¿vale? Para dar ese matiz científico que digo que es lo que buscan desesperadamente en las pseudoterapias científicas. Aparecer las más científicas posibles porque es lo que le da en principio más credibilidad, ¿no? Y luego también se aprovechan de esto, de la gente. A mí me funciona. Te curas a ti mismo, que esta gente toda, hay gente que le gusta mucho. O sea, yo tengo la capacidad de autocurarme, genial. Me gusta esto que me cuentas. Porque la eficacia del tratamiento está aquí, en tu mente. Si tú te quieres curar, te curas. Bueno, si fuera tan sencillo, ¿no? No tendríamos enfermedad. O sea, seríamos. Esto sería un mundo de color y confeti. Ojalá fuera tan sencillo y tan simple. No lo es. No lo es. ¿Qué más? ¿En qué se siguen basando? Vale. Las terapias, desgraciadamente, no solo se han colado en los tratamientos. También se han colado en la psicología, en el coaching, ¿vale? Y precisamente, ¿por qué? Por el desconocimiento y la desinformación que estos pacientes pueden experimentar, ¿no? Al final,
falsos coachings, equilibradores de energías, o lo que quieras llamarlo, validan actitudes o conductas dañinas para la salud física y mental no solo del paciente, sino inclusive de los familiares, que casi es peor todavía. Ejemplos, por ejemplo. En su día, cuando empezaron, pudieron tener ciertos posicionamientos psicológicos, que no es ni bueno ni malo, lo pudieron tener, pero que, insisto, cuando se han querido sostener en el tiempo este tipo de razonamientos, no ha podido ser. Y estamos hablando de constelaciones familiares, análisis transaccional, psicología transpersonal, bueno, todo esto, como veis, es una lista catalogada por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Así que no se debe acudir nunca a coachings o perfiles similares que como mínimo no tengan una titulación adicional. Es decir, no es lo mismo ir a un coach X que a un psicólogo clínico que además está, por ejemplo, pues certificado en coaching. No tiene nada que ver. Nada que ver. Con esto no quiero decir que todos los coachings sean malos, ¿eh? No quiero decir eso. Quiero decir que si yo tengo una circunstancia de este estilo de riesgo vital, es preferible acudir a un sanitario que primero tenga la formación pertinente, que es un psicólogo clínico, que si además está certificado en coaching, maravilloso. Maravilloso. ¿Vale? Eso sería el ideal. Y nosotros, yo como farmacéutico, por ejemplo, también tenemos un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con las psicoterapias. Si nosotros detectamos que hay alguien, algún paciente en nuestra farmacia, bueno, pues que quizá no está muy bien orientado, nuestra obligación no es desorientarlo, nuestra obligación es mandarle, en este caso, a un especialista adecuado para que de alguna forma, bueno, pues pueda reconducir o que pueda replantearse por la circunstancia que está teniendo. Bien, ¿de quién se aprovechan estas pseudoterapias? Seguramente ya lo sabéis, porque lo hemos visto, pero primero, se aprovechan de la situación de incertidumbre del paciente. Se aprovechan de la desinformación que hay con respecto a este tipo de pseudoterapias, que es mucha. De hecho, me alegra un montón que hayáis venido, que sean los poquitos que estéis aquí, porque ojalá que esto que estoy haciendo yo, pues anunciara en un documental en la televisión para que todo el mundo lo vea, porque realmente es grave lo que está ocurriendo con esto. Grave, hasta el punto que tener que hacer yo una ponencia de este estilo, que no es mi campo, pero creo que debo de hacerlo, porque como sanitario que soy, tengo que hacerlo, ¿vale? Depende de la fase de enfermedad que se encuentre. Esto es muy interesante. Fijaros, cuando estoy en la fase de tratamiento, lo he explicado anteriormente, estoy en esa fase en donde puedo entrar con esa fase de culpa. Entonces necesito hacer algo con mi enfermedad, ¿vale? Necesito participar del proceso activo de la mejora o del tratamiento, bien para mitigar los efectos secundarios o para mejorar, en este caso, sanar lo antes posible. Entonces, ¿qué hago? Pues buscar alternativas. Alternativas a lo que ya estoy haciendo en el medio convencional. Y entonces cuando aparecen, pues eso, terapias de todo tipo, cochino, tibetanos, de todo lo que te pasa imaginar. Pues pueden funcionar, quizás no, pero son más propensos a escucharlo en ese tipo de fase. Ya no os digo en la fase terminal. En esa fase terminal donde tanto el paciente como los familiares se agarran un clavo ardiendo, entonces donde aparecen este tipo de, me quiero cortar con el vocabulario, de ratas, porque no puedo decir otra cosa, que se aprovechan de esta angustia de la gente para decir las cosas que quieren decirle, te confío en mí, no te preocupes, vamos a salir esto, te voy a contar la enfermedad te la está gestionando el químico que te está dando, deja el tratamiento, yo te voy a dar este otro, cosas muy serias. Cosas que seguramente de una manera racional y en otras circunstancias, sin no ser ninguno, seguramente ninguno caeríamos. Pero cuando estás en una situación donde ya tu vida, el proceso vital está acabando, claro, que alguien te diga que hay esperanza, pues es muy potente, claro. Es muy, muy potente. Sencillo que hacer esto. ¿Qué más? Los problemas de soledad. Los problemas de soledad con pacientes, con personas que tienen muy poco apoyo, escaso apoyo social, son cervatillos para las pseudoterapias. Caldo de cultivo, vamos. Así que ya no centrando solo en el paciente oncológico, y ya sabéis que se está hablando mucho en la televisión precisamente, habla de personas, ancianos, personas mayores que se quedan solos en casa. Claro, ya no es solo la parte emocional y la parte que ocurre, es que pueden caer en este tipo de cosas de manera súper simple, con que le hagan un poquito de caso, con que digan, ven a una reunión, y ya les meten en una dinámica en la que, bueno, pues les embeben, les mueven la cabeza para que hagan cosas, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? También hay negacionistas de todo. Entonces, personas que desconfían del Sistema Nacional de Salud o de lo que hace Sanidad, y sabéis, los negacionistas del COVID, también hay negacionistas de este tipo de cosas, siendo pues muy heavy, porque piensan primero que ellos tienen que tener el control de su enfermedad. Entonces, pues son conspiranoicos, lo único que quieren las farmacéuticas es ganar dinero por esto no vale para nada, un montón de cosas que ya sabéis. Luego, a mí este estudio me gusta mucho, porque yo la verdad que cuando me metí de lleno a estudiar todo esto hace tiempo, no me imaginaba que me prefiero lactar, pero fijaros, mujeres, que generalmente son jóvenes, entre 25 y 45 años, que además tienen ingresos más o menos buenos, son un caldo de cultivo también bastante fácil de captar. ¿Por qué? Porque si tienen un problema de ese estilo, se pueden permitir pagar este tipo de pseudoterapias
no como tratamiento, digamos, coercitivo, es decir, quito lo que estoy haciendo para con esto, no si me importa ni preocupante. Es decir, bueno, pues ya que estoy haciendo esto, me pago esto otro, no me importa. Pues son mujeres, no hay de 25 a 45 años, con ingresos buenos, ¿eh? O sea, que fijaros. La cultura funciona también, es decir, la cultura africana es una cultura muy tradicional, muy de base. Entonces, por ejemplo, personas que viven en África, que vienen aquí y que tienen que someterse a tratamientos de ese estilo, muchos lo quieren, porque prefieren su medicina tradicional. Son su cultura tan intrínseca que es complicado sacar de ahí, ¿no? Y luego también hay algo que sí que quiero que sepáis mucho, porque a veces sin hacerlo o sin querer hacerlo lo hacemos, ¿vale? Nunca, jamás culpabilicéis, ni de palabra, ni de gesto, ni de ningún tipo, porque un paciente tenga una situación de riesgo vital y quiera buscar alternativas, o quiera buscar qué puedo hacer, porque es que pensábamos, con los pies, ¿quién lo haría? Entonces, culpabilizar a una persona por buscar respuesta a una situación de riesgo grave, pues hombre, no debemos hacerlo. Lo que sí que tenemos que hacer es trasladarle la importancia de seguir las recomendaciones de los médicos que están en su tratamiento, porque lo que está claro es que este tipo de gente no quiere que se muera. Lo que buscamos es justo lo contrario, entonces no tiene ningún sentido que te estén algo para matarte. O sea, es que sería antinatura. Por lo tanto, no podemos enfrentarnos directamente a un paciente porque entienda que necesita buscar más respuestas, pero lo que sí que tenemos que hacer es informarnos y nos trasladarle efectivamente la importancia que tiene seguir el tratamiento de los médicos, porque no tienen ningún interés en que se vayan al hoyo, evidentemente, que se mueran, es que ninguno. O sea, nos interesamos justo para lo contrario, para salvar vidas, no para justo lo contrario, ¿no? ¿Por qué siguen entonces en auge las pseudoterapias? ¿Por qué no han ido decayendo en importancia? Bueno, lo hemos dicho, la desesperación, ¿vale? Es algo que es intrínseco en el hombre y en la mujer, evidentemente, ¿no? Entonces, ojo, la desesperación, y esto es importante que tengáis en cuenta, no va ligada a la depresión ni a la ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces al médico le cuesta detectar esto, porque cuando alguien está desesperado no necesariamente tiene que estar llorando delante del médico, o inclusive no tiene por qué estar alterado. Puede estar en una situación como la que tengo yo ahora mismo, pero por dentro estar hecho unos zorros, ¿vale? Entonces, al médico le cuesta realmente llegar a ver ese estado de desesperación, ¿vale? La culpa, lo que he dicho anteriormente. Cuando paso ese proceso de culpa, necesito hacer algo por mí, y por lo tanto busco alternativas a lo que estoy dando, ¿vale? Nos vemos obligados, el paciente se ve obligado a actuar de alguna manera para paliar esa culpa. La comparación, muy del español. Si a ti te ha funcionado, coño, a mí también. Es así de simple, ¿no? Si alguien está haciendo una terapia y le va bien, ¿por qué no me va a ir bien a mí? ¿Quién dice que no va a ir bien? Ahora, aquí es donde no hay que perder el foco, y es lo que yo decía. ¿Conocéis a alguien? ¿Hay algún testimonio de alguien que esté utilizando alguna pseudoterapia que diga abiertamente es una mierda? Digo que esté metido en el cajón. Ninguno. Todos dicen que no. Todo funciona, todo es maravilloso, a mí me ha ido genial, yo no sé cuál. Es que no hay un solo testimonio, hombre, por Dios. Es que ya no digo ni por creencia, aunque sea por matemática pura, por la estadística. O sea, es imposible que a todo el mundo le funcione. Imposible. Bueno, pues esto lo utilizan mucho las terapias oncológicas. Y hay algo que es, y aquí ya no lo voy a contar, perdóname, asqueroso, rastrero, ruin, llamarlo de lo que queráis, es lo peor que se le puede hacer a un paciente oncológico, que es horrible utilizar esta técnica, que es una técnica de manipulación asquerosa. Y es decirle a un paciente, este tipo de charlatanas que lo hacen muy habitualmente, es: yo te voy a sacar de esto, pero tienes que confiar en mí. En el momento que yo hago esto, si el paciente empieza su pseudoterapia y no funciona, es que no confiaste lo suficiente. Te dije que tenías que confiar en mí. No has confiado suficiente. Si le pones mucho empeño, lo mismo, le tienes que poner mucho empeño y salimos de esto. ¿No funciona? Es que no has puesto el empeño suficiente. O, si tienes fe en mí. O lo peor, si tú quieres, te curas. Si quieres, te curas, hijo. Resulta que no te curas no te hiciste lo suficiente. ¿Qué hacen estos asquerosos? Pues directamente ponen toda la carga emocional y toda la carga de culpabilidad en el paciente. Nunca en ellos. ¿Os das cuenta? Yo te voy a ayudar, pero si no te curas, que sepas que eres tú, no soy yo. Hombre, por favor. O sea, hay que ser tan ruin, se puede ser tan mezquino, que un paciente que ya está en una situación complicadísima de su vida, encima le cargues con esta parte de culpa, si ves que la cosa no funciona. Es que es muy mezquino, pero muy mezquino para dar ese punto, pero se lleva. Si tú quieres, si tú puedes, si pones empeño, si tienes fe en mí, hombre, es garantizarte que siempre tú vas a acertar.
Si funciona, ha sido yo. Si no funciona, ha sido tú. Bueno, son frases muy perversas para personalmente la gente que está pasando muy mal. Así que, ¿qué tenemos que hacer en a los pacientes? Pues tenemos que trabajar esa relación sanitaria-paciente-sanitaria porque es vital. Al final, y esto nos pasa en nuestra vida particular, desarrollar desarrollar esas partes de confianza con las personas que tengo delante, lo que realmente hace que yo quiera seguir o hacer lo que tú me digas. Es verdad que muchas veces, pues con el sanitario, con el médico, con el enfermero, con el farmacéutico, no somos capaces de crear esos vínculos con los pacientes de confianza. Y eso, vuelvo a decir, es serio. ¿Vale? Es serio. ¿Por qué? Pues porque puede caer otra gente que busca otro tipo de alternativas. No me refiero a pacientes, sino charlatanes que lo que buscan es ganar dinero fácil, que sí saben estos mecanismos de actuación para ganarse la confianza de la gente, que al final es lo que tú quieres oír, ¿vale? Pero yo creo que, y esto lo hablaba el otro día en la Facultad de Farmacia, en las másteres que de allí, no sé por qué en la facultad, cuando estudiamos la carrera, que no solo medicina, farmacia o enfermería, no sé por qué nos quitaron la asignatura de lingüística. Os lo digo en serio, no sé por qué nos la quitaron, porque al final, voy a decir, nosotros nos comunicamos con palabras, para lo bueno y para lo malo. Yo necesito saber cómo comunicarme con los pacientes para ser evidentemente, lo más empático posible, pero sin generar expectativas que no se puedan cumplir. Yo le tengo que decir al paciente la verdad científica que me estoy encontrando, no lo que quiero oír, y que entiendan que eso es generar confianza. Pero créanme que muchas veces no están preparados ni estamos preparados para eso, no nos forman para eso. Sin embargo, esta gente lleva años preparándose mentalmente para saber cómo decirte lo que tú quieres oír para que llegues al entonces. Por lo tanto, claro, estamos en muchas desventajas. Pero hay que actuar ahí y tenemos que hacer. Más cositas. Venga. ¿Qué podemos hacer? Pues claro, todo esto ya no se cuenta, pero ¿qué se puede hacer? Porque podemos hacer cosas. Claro, fijaros, desde las asociaciones de pacientes, por ejemplo, GEPAR, que mucho de todo esto que he sacado aquí viene del Grupo Español de Pacientes, ¿vale? Dar información fidedigna y correcta, como digo yo, cuidando enormemente cómo se da la información, lo que yo decía, la importancia del lenguaje y la comunicación. Y ahí las asociaciones de pacientes hacéis una labor espectacular, espectacular. Sois los mayores frenos para que esto no ocurra. Así que, y tenéis además la credibilidad que tenéis, que siendo, pues eso, una fundación, una ONG, lo que sea, sin ánimo de lucro, la gente entiende que lo que estáis diciendo no es para favorecer vuestra economía, sino para ayudar de verdad. Así que tenéis una responsabilidad brutal, las asociaciones, lo hacéis francamente bien, ¿vale? Esa responsabilidad de atención tanto a los pacientes como a los familiares, que a muchas veces los olvidamos, que la familia es tan importante como el paciente, y muchas veces son los familiares los que inducen a estas psicoterapias a los pacientes, por intentar ayudarles cuando realmente lo que están haciendo es justo lo contrario, ¿no? Y aparte de hacer algo que hacéis francamente bien, que yo os admiro, sois la voz de la denuncia. Vosotros sois la voz en los ministerios para que esto no ocurra, que no llegue a ocurrir, o que no llegue al determinado paciente. Desde las sociedades científicas, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Cosas que ya se están haciendo, otras no, pero sí. Para empezar, lo que yo estoy haciendo aquí, a los pacientes, pero también formar a los profesionales sanitarios en psicoterapia. Saber que existen, cuáles son y por qué son de tanto riesgo, ¿vale? ¿Qué más? Sustentar todo lo que hablemos con pacientes con evidencia científica. Todo. Siempre con el método científico. Explicar por qué, de dónde viene, por qué va a hacer lo que va a hacer el tratamiento, cómo funciona ese tratamiento, por qué existe esa evidencia científica. Vuelvo a decir, la información es poder. Y lo que quiere el paciente es el poder decidir, o poder saber qué está haciendo con su vida, o qué están haciendo con él. Es lógico, ¿vale? Información en la web de las diferentes sociedades sobre este tipo de pseudoterapias. Yo, por casualidad, me he ido metiendo en muchas, conozco muchas, trabajo con muchas. Ostras, no hay ni una sola que tenga una pestaña de pseudoterapias. Ni una. En su blog inicial, ¿no? Tanta información, pseudoterapias. Yo pincho y me meto. Me da igual que sea la Academia Española de Dermatología. Me da igual que sea la Sociedad Española de Oncología Médica. Es que me da igual. Me da igual. Es información al paciente. Por lo tanto, si yo quiero de alguna manera que confíen en mí, me refiero yo como sanitario, me tengo que ganar la confianza de la gente. Si no tengo una pestaña de algo que me preocupa, pues será que no te preocupa. Es que lo digo así de claro. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho que hacer, ¿vale? Y ya no solo de las sociedades, yo aquí meto también a la industria de los fármacos, a la industria cosmética, donde deberíamos tener también esto, porque al final la información va por todos los lados. Si un paciente se mete en nuestra casa, por ejemplo, en nuestra marca, y de repente ve pseudoterapias y se mete en la GEPAR y ve lo mismo, y se mete en no sé dónde y ve lo mismo, ¿a qué coño se queda fumado? O sea, a ver, esto es importante, tengo que tenerlo, ¿vale? ¿Qué más? Campañas divulgativas, totalmente de acuerdo. A la sociedad,
para que eviten estos peligros. Igual que se hacen campañas, por ejemplo, digo, para la DGT y otra serie de cosas, yo diría, bueno, de hecho ya hay una pequeña campaña, no sé si lo habéis visto, un anuncio que venía a ser como pues la típica canción infantil que no sé, por ejemplo, de a mi burro le duele el corazón, el médico de jarabe de limón, como decía, que sea tradicional no significa que sea ciencia. Maravillosa. ¿Vale? Y algo en lo que a mí me gustaría incidir más, estoy trabajando en ello para ver si lo podemos hacer, porque al final hemos dicho que las terapias también llegan por los medios de comunicación. Lo hemos dicho, ¿vale? Redes sociales y tal. ¿A nadie se le ha podido formar a los periodistas? Los periodistas tienen que saber esto. Si tú quieres que den información veraz, tendrás que explicarle qué es lo que no verá. Y explicarle qué es una sonoterapia, cómo funciona y tal, para que lo que transmitan los medios de comunicación a la gente de a pie, a la sociedad, pues sea información real y que la gente conozca. A veces también te digo, a veces tiene más que ir a un periódico que un médico. Muchas veces. Por lo tanto, a los periodistas hay que formarlo. De hecho, a una sociedad que me parece increíble, como la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, de hecho han creado unos premios para profesionales del medio donde se reconocen precisamente esas mejores comunicaciones, en este caso hematología o lo que sea. Bueno, pues de sodoterapias también, ¿por qué no? Para trabajar, para luchar contra ellas, ¿por qué no? Y nosotros, por ejemplo, desde la oficina de farmacia, debemos recetar Internet. Internet que esté contrastado. Pero tenemos que decir al paciente dónde puede buscar la información real para que de alguna manera se pueda desmontar esto. ¿Vale? Tenemos que crear equipos multidisciplinares, se llame médicos, se llame enfermería, se llame hospital, se llame centro de salud, lo que queráis, ¿vale? Para que hagamos material divulgativo contrastado, ¿vale? Y por supuesto, tenemos que fomentar y formar a los profesionales sanitarios en la comunicación eficaz a los pacientes, lo que yo os decía. Saber hablarlos. Comunicar, ya no solo para el tema de sodoterapias, lo digo para todo. Las palabras inciden en las emociones de la gente. En un paciente oncológico es más complicado, es un paciente de verdad que emocionalmente es muy complejo. Palabras que a nosotros a lo mejor no nos afectarían nada, imaginaos, seguramente que todo el mundo habéis tenido alguna situación emocional complicada, ya hemos estado bajitos, y todos hemos tenido gente alrededor, nuestra familia, amigos y tal, pues que nos dicen las típicas muletillas, que si lo pensáis no valen para nada nunca, pero nos decimos, pues así como, tienes que ser fuerte, oye, tú vas a salir de esto, tío, venga, sé positivo. Pensarlo, cuando hemos estado en una situación baja, da igual que seamos paciente oncológico, os han dicho esta frase y habéis dicho todos, ¡ay, qué tonto! Pues claro, no había caído yo. ¿Cómo no he caído yo en esto? Si no me lo dices, tío, muchas gracias. No valen para nada, son muletillas. Las muletillas se utilizan principalmente para rellenar huecos, es decir, cuando no tengo que decir, digo eso, parece que te estoy apoyando. Pues a lo mejor es no decir nada. Está. Con estar nos vale. Y decir a un paciente oncológico, sé positivo, tienes que ser fuerte, no pienses en eso, es darle una patada en el hígado, pero en la línea de flotación, porque no estás entendiendo nada de lo que me está pasando. Tengo que ser fuerte, si ya solo estar aquí, ya ha dicho que sea fuerte. Sé positivo. A ver, tengo cáncer, no tengo gripe. No sé si eres consciente. O sea, es decir, este tipo de cosas que en nosotros no tiene aceptación, en un paciente oncológico es fundamental. Así, ¿cómo no vamos a saber hablar? ¿Cómo no nos van a formar en comunicación? Si es que sería esencial e ideal, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, al final, no sé si lo que estáis haciendo, ¿vale? Obviamente las terapias para nosotros es intrusismo, literalmente, es meterte en campos que no te corresponden y información que podéis conseguir de todo esto, la veis ahí, si lo digo por si queréis hacer la foto, ¿vale? Esta página del www.es y tal, es una página del Colegio Oficial de Médicos también y del Ministerio de Sanidad donde van actualizando constantemente toda la información que estoy hablando yo sobre sonoterapia y sostenibilidad. Por ejemplo, bueno, ahora no veréis, no me voy a adelantar, ahora no veréis, ¿vale? Entonces, el listado de especialidades médicas en la salud del Consejo Nacional de Especialidades es claro, porque ahí vais a tener, si yo, oye, esta terapia o pseudoterapia o lo que sea, está dentro del listado del Ministerio, entonces no es una pseudoterapia. Lo buscáis, lo revisáis, porque hay algunas que sí, otras que no, ¿vale? Buscar el registro público del colegiado. Si alguien dice, yo soy certificado en Reiki, por decir algo, y no me meto con el Reiki, que digo que sea simplemente como ejemplo, ¿vale? ¿Dónde hay un registro? O sea, me voy o hablo con el Ministerio de Sanidad, o me voy al Colegio de Médicos y digo, mira, este señor dice que es certificado en Reiki. Entonces te dirán, ¿certificado en qué? Si no existe esa certificación. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? No hay que creer sobre todo el 100%, hay que contrastar a quién voy, porque al final estás dando tu vida a esa gente, ¿vale? Así que tenerlo muy en cuenta y muy claro. Vamos a ver algunos ejemplos de sonoterapias. Actualmente, catalogadas por el Ministerio de Sanidad, hay 73. Estas que dicen, ¿vale?
73. Y 67 en revisión. ¿Qué quiere decir en revisión? Bueno, estas 73 directamente entraron en la lista de pseudoterapias porque no había ni un solo artículo, ni un solo estudio, o sea, no había absolutamente nada de nada que justificara su uso. Nada, la nada más absoluta. Entonces, automáticamente el Ministerio también dijo, vale, todo esto es pseudoterapia, porque ni siquiera hay ni nada. Y de las otras 67, ¿por qué no entraron en este listado? Porque hay algún artículo, hay algún estudio, hay alguna cosa que dice que igual podría ser. Entonces están en revisión. De ese listado de 67 ya hay 8 que se han revisado. Algunas están conocidas como las flores de Bach, que os sonarán. ¿Vale? Sí. Bueno, pues las flores de Bach, en la última revisión, que es de hace nada, de hace 2 meses o así, ya vuelvo a decir el Ministerio de Sanidad, después de toda la revisión de artículos y todo lo que se ha hecho, que de nuevo pues es una evidencia que no hay evidencia directamente. Entonces, pues os digo, esas 67 de revisión que irán incorporándose a estas 73 poco a poco, poco a poco. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que no están incluidas aquí las flores de Bach? ¿O sí? Pues se acabarán listando, porque el informe, digamos, No hay nada que efectivamente, el informe determina que efectivamente las flores de Bach están ahí, se conoce mucho por la gente, se utiliza bastante, pero que el significado clínico del mismo es. Dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? No tiene por qué ser los más potentes, pero bueno, quería coger ejemplos de todo tipo, sobre todo algunos que sí pueden tener incidencia porque son bastante comunes, ¿no? Y porque tampoco tenemos mucho tiempo más. De hecho, ya me he pasado, no sé, No, ya hay angeloterapia, lo he puesto por lo sótico. Vale, simplemente porque, vuelvo a decir, personas que no estamos expresando con una expresión particular, pues sobre dude mucho que caigamos en una pseudoterapia de este estilo. Porque la pseudoterapia de este estilo es tan simple como hay una persona que hace como de antena entre la situación terrenal y los ángeles, porque esa persona tiene la capacidad de recibir el mensaje angelical, el cual le va a decir a esa persona, al paciente que tiene delante, cuál es la circunstancia del paciente y cómo puede llegar a sanar. O sea, son los ángeles los que te dan información. Pues, hombre, yo con todo, no sé qué tipo de creencia tienen ni qué credo tenéis, yo pues, puedo ser más o menos creyente, pero soy científico principalmente. No creo que haya nadie en este mundo que hable con los ángeles, que le diga qué enfermedad tengo y cómo me va a sanar el ángel en mi caso. En una situación normal, yo evidentemente ni caería en esto, pero yo puedo entender que alguien, por ejemplo, que sea muy espirituoso o lo que sea y que cree mucho en la religión, pues entienda que en una situación vital, pues alguien pues, pueda acceder a este tipo de información y que le pueda ayudar. Ocurre porque existe, esa angeloterapia existe. Empezó en Estados Unidos, concretamente una estadounidense que se llama Doreen Virtue, que bueno, pues dice que tiene dotes de clarividencia, tiene esa capacidad de hablar con los ángeles e inclusive ha hecho unas cartas, bueno, pues que le sirven todavía inclusive para hablar más fácil y más rápido con los ángeles, donde le dan toda la información. Yo estoy haciendo mucho esfuerzo por no ser sarcástico, lo digo en serio, ¿eh? Quiero ser lo más templado posible porque a mí lo que me da es ser muy vehemente con esto. Así que voy a intentar controlarme y no voy a estar, ¿vale? Pero me encanta, o sea, mi cuerpo me lo pide. Nadie ha podido demostrar empíricamente, evidentemente, que esto es así, que nadie sea capaz de hablar con los ángeles. Obviamente los terapeutas de la angeloterapia pues ni tienen formación médica ni se le espera. Obviamente ni está capacitado para resolver ningún problema de salud. Así que desde luego la angeloterapia está completamente contraindicada en todo lo que tiene que ver los tratamientos con cáncer y con cáncer, ¿vale? Si queréis información, como veis la fuente siempre va a ser CEPAC. Pues aquí tienes la información de la angeloterapia que queráis y que os dé la gana buscar, porque es tela. O sea, tela. Vamos a hablar de algo que sí que está más popularizado, que es el biomagnetismo, que en este caso, ¿qué consiste el biomagnetismo? Bueno, consiste en lo siguiente. Es una pseudoterapia que consiste en la imposición de imanes, ¿vale? De polos opuestos, evidentemente, en diferentes zonas del cuerpo para equilibrar pues, las causas o las energías que causan una enfermedad, ¿vale? La creó un doctor que está forrado, que se llama Isaac Goy, mexicano, concretamente, en el año 88. Entonces, la teoría parte de que las enfermedades parten por un desequilibrio del pH. Ya veréis que no sé por qué las pseudoterapias dan como meterse con el pH constantemente, cuando es absurdo. O sea, modificar el pH de determinada parte del cuerpo es prácticamente imposible. Pero bueno, se teoría parte que efectivamente que el pH es el origen de la mayoría de los problemas. Entonces, ¿qué hace? Con los imanes va rastreando posiciones y puntos estratégicos del cuerpo hasta que encuentran el par que, de alguna manera, pues está desequilibrado. Y cuando eso ocurre, pues lo que se trata es el punto donde está la enfermedad de déficit, tenemos que buscar el antagonista magnético para que de alguna manera con esas energías se equilibren y sean sanadores. ¿Funciona realmente? Bueno, pues lo que yo decía. Muchas de las pseudoterapias no sé por qué inciden tanto en
en equilibrar el pH o el problema del pH como la dieta alcalina, que vamos a ver ahora posteriormente, ya os digo, pero no hay ni una sola evidencia científica que demuestre que esto funcione. La idea del biomagnetismo, obviamente, tiene que ver con los campos magnéticos, ¿de acuerdo? Donde supuestamente generan un efecto curativo en la persona, que supuestamente nos ha demostrado, y además no hay evidencia, como os decía, ¿vale? El biomagnetismo no tiene, vuelvo a repetir, una evidencia científica, pero es cierto que es una soloterapia en la que si yo, por ejemplo, tengo un paciente oncológico y me dice que está haciendo biomagnetismo, no me genera tensión. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar es que no le haga nada. O sea, es decir, no es una soloterapia que realmente vaya a generar un problema serio al paciente, sino continua. Si le sirve como efecto placebo, porque evidentemente el paciente se siente bien, no seré yo quien diga que no lo haga. Ahora que tengamos todo claro qué es lo que es. O sea, que no es algo que realmente le esté sanando. Y que no deje su tratamiento. Eso por descontado. O sea, esto es una premisa que ya voy a poner en todo. O sea, todas las terapias enormemente dañinas siempre y cuando te digan que dejes el tratamiento, porque es lo peor. ¿Vale? Normalmente lo de biomagnetismo no lo suelen hacer. Aunque si os metéis en un vídeo, hay vídeos, ¿cómo se llama este youtuber? A ver si me acuerdo y os lo digo. Es un chico, un periodista, investigador, freelance, que se dedica pues a destapar cosas, ¿no? Y entonces tiene vídeos en YouTube de todo tipo. Y una de las cosas que destapó es el biomagnetismo. Entonces se hizo pasar por un enfermo y se fue allí con una cámara oculta por el trabajo que pasaba. Entonces, en ese vídeo sí que, por ejemplo, a la terapeuta del biomagnetismo le dijo que tenía que dejar el tratamiento oncológico. Eso sí se lo dijo. Así, con las narices. Entonces, siempre y cuando no lo dejen, y sobre todo puedo decir que la propia psicoterapia no sea dañina. Si no es dañina, es como, por ejemplo, las flores de Bach, por ejemplo. Pues bueno, seguramente acabarán siendo psicoterapia, pero bueno, si te las toman. Vale, pero que no piensas que te estás ganando esto, siempre y cuando no te digan que dejes el tratamiento. Se vuelve a decir, esto es la primera premisa, no dejes el tratamiento convencional. Luego, si lo otro no interacciona, pues bienvenido sea. Claro, el problema es cómo se sabe, quiero decir, que lo sabes. Efectivamente, efectivamente. Interactúan. Si a mí me dicen, ya digo, si yo fuera un paciente oncológico, lo que me están tratando, me dice una persona, oye, lo que sea, te tienes que levantar todas las mañanas a las 7 de la mañana y ponerte mirando al sol, porque soy tal, oye, pues mira, pues vale, tendré lo que sea, lo haré o no lo haré, pero por lo menos sé que no es dañino, o sea, que me pongan solo a las 7 de la mañana por 10 minutos, pues bueno, tampoco me va a generar ningún problema. ¿Vale? Ok. Más cositas. Bueno, por supuesto todo con la evidencia de género, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esto es muy heavy. La bioneuromoción, ¿vale? Muy heavy. Os voy a contar. ¿Qué es la bioneuromoción? Bueno, para empezar, se carga todas las premisas del mundo científico, porque lo primero que dice es que las enfermedades no existen. Tal cual, ¿vale? Las enfermedades no existen porque las enfermedades son una respuesta biológica a un conflicto psicológico tuyo. Es decir, todo lo que te pasa a ti es por un problema mental, pero la enfermedad te la generas tú. No existe, no está en el ambiente, no hay organismo, nada, o sea, eres tú. Por lo tanto, si yo quiero sanarte, lo que tengo que buscar es la emoción que te está ocasionando la enfermedad, sacarla a flote, trabajarla a nivel psicológico, y una vez que trabajamos esa emoción y la hemos aumentado, la enfermedad desaparece. Eso es como, digamos, el concepto que tiene esta gente de lo que es la bioneuromoción, ¿vale? ¿Quién la creó? Bueno, es verdad que es difícil señalar un único creador, pero sí que tenéis que crearos con este nombre, porque es de lo más dañino que puede haber ahora mismo, sobre todo en el panorama español. Se llama Enric Corbera. Enric Corbera, que además registró el nombre de bioneuromoción, tal cual, ¿vale? Vale. De hecho, están así este hombre, que en los múltiples vídeos que tiene, con millones de visualizaciones, repito, ¿vale? Por ejemplo, en una de ellas justifica que a una persona le aparece un cáncer de mama porque tiene un complejo de Edipo y un complejo de Electra. Muy bien. A nivel psicológico, lo real sería tratarle a él, pero bueno, sería eso de esto, ¿vale? Obviamente, no hay ningún tipo de evidencia que garantice que esta psicoterapia funcione, ninguno, ni que haya curado a una persona jamás en la vida, ninguno. Todas estas psicoterapias contradicen el criterio médico desde la base, desde la propia base, y además, ya te digo, todas las ramas de la ciencia pues las desmontan directamente, pues simplemente compensar lo que piensa, así que nada. Ojo con esta pseudoterapia, porque os decía, esta pseudoterapia ha gastado y sigue gastando muchísimo dinero en parecer científica. Ya el nombre del bioneuromoción ya me gusta, ¿vale? Hasta el punto de que este individuo ha creado la Enric Corbera University. Se lo sacó de la manga, ¿vale? Que no es una universidad real, como comprenderéis, ¿de acuerdo? Así que
Como conclusión, esta pseudoterapia no tiene ningún valor terapéutico y obviamente contradice todos los principios científicos y médicos que os podéis imaginar. Cualquiera que os podáis imaginar lo contradice, pero la palabrita está muy chula. Cuando te metes de por medio y empiezas a rascar, te da muchísimo miedo. Vale, más cositas, venga, algún otro. Vamos ahora con las constelaciones familiares. Que no sé por qué. Os lo digo de verdad. Yo cuando empecé a hacer este tipo de ponencia era algo como residual y últimamente me estoy encontrando con bastante gente que está yendo a constelaciones familiares. Yo lo he escuchado, vamos, y lo he visto anunciado y Sí. no lo entiendo. Pues ahora os contaré porque tiene trampa esto. Las constelaciones familiares se utilizan para muchos problemas, ¿eh? No solo para el tema del paciente oncológico, que ahora veis cómo lleva el tema oncológico esto, sino para tratar pues, algún tipo de emoción que te está afectando y tal. Entonces, ¿cómo funcionan las constelaciones familiares? Bueno, para empezar, es una pseudoterapia que su base se reafirma en que tu enfermedad aparece por disfunciones familiares, ¿vale? Que pueden retrotraerse varias generaciones en el pasado, es decir, ya te digo, tu abuelo era un cabrón, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en cuenta que tu abuelo era así, tú a futuro has desarrollado un cáncer, pero porque tu abuelo era muy malo. Pues no es tu culpa, o sea, no eres tú, es el otro. Entonces, para llegar a deducir cómo se hace eso, se hace lo que se llaman las constelaciones familiares, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues son juegos de rol, literalmente, juegos de rol donde el paciente, en este caso, acude a una sala y donde hay gente con ella, gente que no son conocidos de esta persona, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que cada uno de esas personas va a generar un rol familiar de ese paciente. Es decir, uno va a hacer de padre, otro va a hacer de madre, otro va a hacer de abuelo, otro va a hacer de que considera el terapeuta de constelación familiar que debe de hacer. Pero no son reales, es decir, no es de la familia. Entonces, en este juego de rol, la energía, lo digo literalmente como, ¿vale? La energía, la consciencia familiar imbuye a esa gente que está ahí y automáticamente uno de estas personas que de ahí pues dice, yo soy el padre, yo soy la madre, o sea, porque directamente lo siente así, ¿de acuerdo? Y empieza, pues, a hacer ese juego de rol, a contar muchas cosas. La mayoría de las veces hacen que los pacientes se sientan realmente culpables de muchas cosas, es muy heavy esto, muy heavy. Un ejemplo, por ejemplo, es una persona con anorexia, por ejemplo, puede tratar de expiar su enfermedad pues para una manifiesta de un familiar, por cómo es. O sea, que tú seas anoréxico porque tu tatarabuela tuvo un problema con su abuelo que le puso los cuernos, pues es un poco cómo funciona esto. Entonces, ¿qué se intenta buscar en ese juego? Llegar a ese punto. ¿Vale? Porque imagínate, o sea, ya, si os dais una cuenta, es como una especie de locura colectiva, como digo yo. ¿Puede enganchar esto? No lo entiendo. No entenderías, ¿eh? Pero vamos a ver la chicha de esta cosa. Para que entendáis un poco qué creó esto. Es que ya solamente sabiendo cómo lo creó, es que quién cojones, como dices tú. No. Lo creó un individuo que se llama Bert Hellinger, excombatiente nazi, fijaos cuando voy ya, ¿vale? Antiguos sacerdotes de origen alemán que estaban muy estrechamente vinculados a la psicología de Jung, que puede funcionar o no. Y no tenía ninguna formación en medicina, no tenía ninguna formación en psicología clínica, y este individuo llegó a decir que toda la cúpula nazi no era nada, es que todos sus antepasados eran muy malos, y ellos por lo tanto hicieron cosas que no debían, pero no eran ellos en el fondo, pues bueno, eran casi almas candidas, ¿vale? Ya solo con esto ya creo que pocas cosas, ¿no? Obviamente no ha demostrado ninguna efectividad, ningún tipo de trastorno, en ninguno, y puede ser realmente peligrosísima. Muy peligrosa, porque el paciente se puede sugestionar tanto con todo lo que está rodeado que no es la primera vez que ha habido suicidios después de realizar sesiones de constelaciones. Es una secta, ¿no? Como una secta. Pues casi. Similar. Casi, porque ya partiendo de la base que nos juntamos una serie de personas donde de repente, ya te digo, esa energía familiar cósmica me invade, yo digo, soy el padre y eres un payaso, y eres no sé qué, entonces te machacan tanto. Porque además los que asumen ese rol no tienen nada que ver con la persona que le están haciendo la constelación. Nada, absolutamente nada. No es un familiar al uso. Es gente que se pasa por tu familiar. Y que, claro, va con quien te está haciendo esa práctica. Totalmente. Entonces, al paciente se le puede llegar a machacar, literalmente emocionalmente. Entonces, no es la primera vez que veis suicidios después de este tipo de cosas. O sea, que no es moco de pavo. Pero me da mucho respeto porque, bueno, aquí parece que está poniendo de moda. Este tipo se está poniendo de moda. Que se había quedado una pieza en el oído, bueno, pues está surgiendo con mucha fuerza, ¿vale? Todas estas constelaciones familiares surgen de principios ultraconservadores de lo que es la familia, ultraconservadores, ¿vale? Que esto realmente genera ciencia, evidentemente. Y puede ser, insisto, realmente muy, pero que muy peligroso.
pero muy peligrosa. A mí me da mucho miedo este tipo de... Y viendo el auge que estamos haciendo más. La dieta alcalina, vamos a cosas un poquito más terrenales, ¿vale? ¿Habéis oído hablar más o menos de alguna vez de este tipo de dieta, la dieta alcalina? ¿Os suena? Si no, vale. Yo también la he oído, pero no la he practicado. Pues vamos a ver y entender qué es la dieta alcalina, si funciona, si no funciona. Bueno, vuelvo a decir, ¿os acordáis de lo del pH? Bueno, pues esto es el caso más claro, ¿no? La dieta alcalina es una pseudoterapia, concretamente, que defiende que lo que comemos, los alimentos que comemos, una vez que se han ingerido, pueden alterar el pH de nuestro cuerpo, ¿no? Pues pueden alterar, haciéndola siendo más básica o más ácida, influyendo evidentemente en nuestra salud, en función del equilibrio pH que pueda haber, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Pues clasifican los alimentos en función de cuando se metabolizan los residuos que quedan. No simplemente cómo es el alimento per se antes de ingerirlo, sino que ingerirlo metabolizado en función del tipo de residuo que queda, lo catalogan de otras maneras. Si el residuo que queda es entre un pH entre 0 y 7, que es el pH ácido, lo llaman alimentos ácidos, ¿de acuerdo? Si el residuo que queda es neutro, es un pH cercano a 7, pues lo llaman neutros. Y si el residuo que queda es un residuo entre pH 7 y 14, serían básicos. Acidificantes para ellos serían pues, los lácteos, por ejemplo, los alimentos proteicas carnes, ¿vale? Por ejemplo. Los neutros, pues los cereales, la pasta y los huevos, por ejemplo. Y para ellos los alimentos básicos son las frutas, las verduras, ¿vale? Tiene un poco de... No tiene mucho sentido, porque en este sentido, las frutas, las verduras, aquí están los limones, están los pomelos, están las naranjas, que son ácidas. Para ellos son alimentos básicos. No entramos ahí. Retomamos. Según lo que come, lo que hay, el residuo que deja, pueden ser básicos, neutros o ácidos. Bien. Estos son los residuos, son los que influirían en el pH nuestro, ¿de acuerdo? Haciendo que se desequilibre o que no se desequilibre. Al final lo que recomiendan son un 80%, como veis, de alimentos alcalinizantes, es decir, de frutas y verduras, que tienen sentido, es dieta mediterránea, al final no van a tener denominados, y un 20% de nutrientes ácidos, que son lácteos o alimentos proteicos, carnes, por ejemplo. Como concepto mal llevado, mal entendido, pero en el fondo te están hablando un poco de la dieta mediterránea, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué dicen lo de dieta alcalina? Porque para ellos alcalinizar, en ese caso, el cuerpo es sanarlo, ¿vale? Un cuerpo sano es un cuerpo alcalino, que es un poco la pregunta que se hace este tipo de pseudoterapia. Bueno, pues no hay ninguna evidencia de que eso sea así, de que alcalinizar el cuerpo realmente te lleve a sanar en determinadas enfermedades. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay un nivel estándar de pH orgánico. Es decir, no podemos decir el pH del cuerpo humano es un pH 5. No. En el estómago es un pH de 2, algo. En la piel es un pH de 5.5. En la flora vaginal es un pH de 3, es decir, cada parte del cuerpo tiene su propio pH. Luego decir que no podemos equilibrar todos los pH de todo porque no podemos normalizar el pH de todo el cuerpo. Sería absolutamente irreal. Además, todo funciona en función de bioquímica en lo que se llama equilibrio ácido-base. ¿Vale? El equilibrio ácido-base es lo que mantiene la homeostasia de la piel, la homeostasia de muchas cosas, la homeostasia orgánica y hace que las cosas y los órganos funcionen como deben. Es decir, es tener la gasolina suficiente y adecuada para que el cuerpo funcione, para que nos entendamos. Es como si queremos cambiar pues eso, nuestra gasolina de diésel a gasolina, la metemos en el coche y lo reventamos. Pues aquí pasa igual. Ese equilibrio ácido-base es fundamental para que todo funcione como debe. ¿Vale? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen y desarrollan esta teoría? Bueno, pues porque para ellos, cuanto más ácida sea el ambiente orgánico, significa que las células tumorales pueden crecer mejor. Por eso su obsesión es alcalinizar el medio, hacerlo más básico, porque supuestamente de esa manera las células tumorales no crecen. Digo supuestamente, ya lo veréis, ¿vale? Lo que quiero decir, ¿vale? Por supuesto, ellos defienden que se puede modificar el pH con la alimentación. Ni por asomo, o sea, no existe esa posibilidad. La alimentación no cambia el pH de ningún tipo, de nada. ¿Vale? Salvo que tengas efectivamente una enfermedad que afecta al pH sanguíneo, entonces sí, pero eso ya estamos hablando de situaciones particulares, no de manera habitual. Yo si estoy sano y quiero cambiar mi pH o la alimentación, eso es ciencia ficción, no, pero de después, o sea, es irreal, ¿vale? Vamos a seguir viendo qué más cosas dicen. Entonces, la dieta alcalina, entonces puede cáncer, como dicen ellos, ¿vale? Esta posibilidad, como decía, se basa en que las células cancerígenas crecen en ambientes ácidos. Luego, si yo cambio el medio, lo cambio básico, no crecen. Es un poco lo que dicen, ¿de acuerdo? Muchos estudios han demostrado que las células cancerígenas también proliferan en el ambiente alcalino. O sea, no solo crecen en ambientes ácidos, también crecen en ambientes básicos, ¿vale? De hecho, la mayoría de nuestros tejidos son básicos, no son ácidos.
Por lo tanto, tampoco debería de crecer el cáncer de manera exponencial muchas veces, ¿no? Por lo tanto, no existe ninguna vinculación, como decía, ni entre la dieta ácida ni el cáncer. No existe. Pero entonces, ¿por qué insisten en este punto? Pues porque insisten por entender mal un concepto científico que sí es real. Ahora me voy a poner más científico, ¿vale? Hay un efecto que se llama efecto Warburg, que existe y está documentado, ¿vale? Entonces, este efecto consiste en un cambio de las vías metabólicas de las células tumorales que son capaces, en este caso, de obtener energía en condiciones de baja oxigenación. En vez de utilizar la energía, por ejemplo, de los azúcares, ¿vale? No hacen energía desde el azúcar, ¿vale? Lo que hacen es, en ambientes con poco oxígeno, generan un lactato que realmente aporta una energía muy pobre en capacidad energética, pero que nos mantiene muy activas durante mucho tiempo. Eso existe y está documentado, ¿vale? Existe. Y eso ocurre. Y por eso dicen que si en ese ambiente ácido esto ocurre, lo que hacemos es alcalinizar el medio y esto pasaría. Lo que no entiende esta gente es que este efecto Warburg aparece como consecuencia de un cáncer. Es decir, la célula tumoral genera evidentemente ese ambiente porque ya es tumoral. No se ha convertido tumoral por el medio. Entonces, claro, se desmonta directamente. No se acidifica el medio porque la célula tumoral, o sea, porque tú has hecho que ese medio ácido sea capaz de generar una célula tumoral. No, no. En la célula tumoral, que ya es tumoral, la que genera ese medio, ¿no? Por concepto ya es imposible que genere un cáncer cuando ya está generado. Así que por ahí se desmonta. Y luego otra cosa más. Es que este efecto Warburg no es exclusivo de las células tumorales. Los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos también son capaces de cambiar su entorno para ser mucho más activos. Y ya sabemos que esas células no son tumorales. Así que no tiene ningún sentido. Ni se puede cambiar el pH por la alimentación, ni la acidificación o la basicidad de un medio te hace que sea más cancerígeno o menos cancerígeno la célula tumoral. Fue un tal William Howard Hay en los años 20 y fue un emprendedor que puso muy de moda este tipo de dietas, pero realmente fue en el año 2002, que seguramente sonará el libro, un tal Robert Young, que hizo un libro del milagro del pH, donde hablaba de esta dieta, se puso muy de moda en esa temporada, y sobre todo porque muchos personajes famosos empezaron a utilizar esta dieta alcalina y, como digo, los medios de comunicación, las redes sociales, pues pusieron aquí como en el top de las dietas este tipo de cosas. Ahora mismo están bastante en desuso y luego a nivel científico pues no se ha puesto ningún tipo de evidencia científica para que se utilice en los tratamientos contra el cáncer ese tipo de dietas, ¿vale? Terminamos ya con la última. Ya está el tiempo cerrado. No la última, sino la última que os voy a contar, pero sí que me parecía importante porque es el caso más claro de cómo una seroterapia puede tener mucha potencia. Lo peor que le puede pasar a un paciente es que un profesional sanitario, y lo digo así de claro, un profesional sanitario te recomienda una seroterapia, porque tienes que poner la cabeza. Porque si lo recomienda a su amiga puede entenderlo, que no es sanitario, pero si un médico, o un farmacéutico, o un enfermero, te recomienda una seroterapia, es que tú eres científico, supuestamente, y le estás recomendando algo que tú parece ser que puedes funcionar. Esto pasa con la dieta ortomolecular, o la medicina ortomolecular, ¿vale? ¿Qué es la medicina ortomolecular? Bueno, pues se basa en el convencimiento, sí o sí, de que proporcionar altísimas concentraciones de megadosis de micronutrientes, o sea, estamos hablando de vitamina A, vitamina E, hierro, yodo, dar enormes cantidades de estos poligoelementos, que son elementos que afectan muy poquito en el organismo, pues son, y que son evidentemente imprescindibles y necesarios para el correcto funcionamiento. Lo que conseguimos es que muchas enfermedades no se manifiesten, o sea, lo utilizan incluso hasta de manera preventiva, o en enfermedades que ya han aparecido, te sanes. Así tal cual. O sea, lo repito. Dar mogollón, una megadosis de micronutrientes va a hacer que no aparezcan más enfermedades determinadas, es decir, de manera preventiva, o si tienes algún tipo de enfermedad, que te sanes. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que el concepto de esto. Y estamos hablando, pues eso, hierro, vitamina A, vitamina C, mucho. Aquí es donde viene la parte que me preocupa enormemente, porque esta seroterapia la crean un premio Nobel, por 2 veces premio Nobel, Pauling, que fue premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz, y un oncólogo británico que se llama Edwin Cameron. O sea, no estamos hablando de 2 niños. Estamos hablando de un premio Nobel y de un oncólogo. Insisto, premio Nobel de Química, no de Medicina, que ahora lo entenderéis, de Química y de la Paz, y un oncólogo que hicieron estudios con la vitamina C por vía intravenosa oral en pacientes oncológicos, ¿vale?, en cáncer terminal. Lo que le hicieron es inyectar o ingerirles, igual, o darles a tomar,
vitamina C oral o inyectada en pacientes oncológicos, insisto, de cáncer terminal. Y escribió un artículo que lo llamaron la vitamina C y el cáncer, que tuvo un éxito brutal. E le escribieron todas las observaciones que habían hecho en sus estudios. Claro, la comunidad científica, cuando le hago de esto, obviamente pone las horas y dice, oye, parece súper interesante. Vamos a meternos en harina y vemos a ver qué habéis hecho. ¿Qué pasa? Que aunque los resultados inicialmente parecían maravillosos, porque eran los que ellos publicaban, cuando se intenta replicar todo lo que ellos han hecho, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, en los mismos medios que ellos han hecho, ni una sola vez dan los datos que ellos dan. Ni una. Vuelvo a decir que para ver evidencia científica tiene que ser lo primero replicable. Si el método que has empleado es este, quiere decir que en las mismas circunstancias, si yo cojo la misma tipología de pacientes con el mismo producto que has hecho y hago lo mismo, tiene que pasar lo mismo que te ha dado a ti. O muy, muy parecido. Pero si no parece ni nada, pues es lo que pasó con eso. Que se empezaron a replicar todo lo que ellos hacían y no hubo ni una sola vez que ni por asomo se acercara. Obviamente, pues imaginaros, a esa gente se le defenestró. O sea, o lo habéis inventado, o a ver qué ha pasado aquí, porque no es normal, ¿no? Entonces la comunidad científica, como veis, no admite ni por asomo esta forma de medicina, porque no existen evidencias de ningún modo que actualmente justifiquen esos resultados favorables, por ejemplo, de uso de oligoelementos, por muy premio Nobel que seas y por mucha divulgación que hagas. Pero ponernos en la piel de un paciente oncológico que llegue a este tipo de medicina y que vea que es un premio Nobel y un oncólogo quien está detrás de esto. Pues hombre, la credibilidad es como por lo menos para tenerla ahí. Es decir, aquí cuando dice que fuma, como digo, amigo mío. Así que actualmente se considera muy peligrosa, pero no por el concepto, sino porque normalmente este tipo de médicos ortomoleculares sí te dicen que es ese tratamiento. También. ¿Vale? Te hacen que aminoces. Y además vuelvo a decir que hay muchos ejemplos en periódicos, si tiráis de artículos de gente que ha muerto directamente utilizando este tipo de medicina, no es más de uno, más de uno y más de dos, ¿vale? Donde podéis encontrar en la prensa pues, este tipo de cosas de manera súper habitual, ¿vale? Así que teniendo en cuenta, vuelvo a decir que es una pseudoterapia, pero fijaros quién la crea, pues hombre, es bastante sencillo que los pacientes pues, acaben aquí. Con este tipo de terapia cuando son dos personas pues, que evidentemente pues, son muy relevantes, ¿no? Así que poco más que decir. Por decir algo muy rápidamente, y ya terminamos con esto, vuelvo con las flores de Bach, porque es lo último que ha salido a nivel del ministerio. Esto ha pasado 2 años de investigaciones hasta llegar a la conclusión de lo que han llegado. ¿Estáis familiarizados con las flores de Bach? O sea, no familiarizar, la he usado una vez. Bueno, yo os cuento. Pero... Simplemente para que veáis un poco de dónde viene esta pseudoterapia, ¿vale? Bach, el doctor Bach, alemán, conocía y tenía fundamentos muy importantes de homeopatía. De hecho, el concepto de flores de Bach y la homeopatía se mezclan bastante. No se llega a ser igual, se mezclan bastante. Entonces, digamos que las flores de Bach es coger esencias florales, mezclarlas con brandy. No vale mucho, ¿vale? Ni ron, tiene que ser brandy, no me digas por qué. Brandy, agua y ponerlas a la luz de la mañana para que se carguen de la energía que tengan que cargarse, no sé, es como de pila. Y eso es el conocimiento. Entonces, se diluye en diluciones, como pasa con la homeopatía, por lo tanto, cuando se intenta ver cuál es el mecanismo de acción de esta pseudoterapia, no se puede ni ver porque no existe mecanismo de acción. Entonces, no puedo decir que no existe. Es que no existe. No se puede comparar algo que no existe con nada. Lo que sí que me gustaría saber, lo dejo aquí, es para que entendáis por qué de la base no hay que creerse en determinadas pseudoterapias, porque cuando realmente tú conoces de dónde vienen y dices que ya no me hace falta que me cuentes más. ¿Cuántas flores puede haber en el mundo? ¿Millones? Bueno, pues para esta gente solo valen 36. Solo existen 36 que son capaces de hacer cosas, ¿vale? Cuando se mezclan las cosas para hacer cosas, como digo yo, no pueden mezclar más de 7 plantas. Ya no, si son 8 ya no vale, como mucho 7. ¿Por qué dicen esto? No tengo ni idea. Se basan en que la enfermedad también parte de las emociones. Entonces, ¿cómo curo la emoción? Pues como la homeopatía. Es decir, si, por ejemplo, cuando me pica una abeja, se hincha y me inflama y me duele, bueno, pues resulta que el veneno de abeja, dosis infinitesimales, lo que me enferma me cura. Pues esto es un poco pasa igual, ¿no? Es decir, si yo utilizo una planta que sé que en un momento determinado hace el efecto contrario de lo que yo tengo, que normalmente son sensaciones y emociones, ¿cómo descubre empíricamente Bach sus plantas? Pues él vive en Alemania, en el bosque, y un día sale, como hago yo, y entonces pues sale por el campo y dice, venga, hoy estoy inspirado. Y me pongo junto con la planta y he sentido que he perdido el miedo.
Entonces, esta planta me sirve para no perder el miedo. Y sigo, esta planta ha hecho que mi voz interior, que la voz que tengo en la mente que no hace más calmarme, me deje de hablar. Por lo tanto, para que no tenga conversaciones mentales, esta planta, y así lo hace. Este es lo empírico de las flores de Bach. Yo sabía que yo lo estaba tomando como un placebo. Perfecto. Era consciente, pero antes de hacer Pero quiero que entendáis de dónde vienen este tipo de sonioterapias. Como Tommy Pes, un chalao, pues se le ocurre tocar plantitas, que siente cosas, con lo que siente dice, bueno, pues según ha expresado mi emoción y esto me la ha quitado, esto vale para esto, ¿vale? Terrores nocturnos, o sea, igual, esto para los terrores nocturnos. Bueno, pues vale, pues porque tú lo digas. Vuelvo a decirte, bien, mal, como decías, yo te voy a decir que no me tome la flor de Bach, si no, dejas tu tratamiento como si te quieres, yo qué sé, me da igual, siempre y cuando no interaccione con tu tratamiento oncológico, eso es por descontado. Que a ti te sirve, pero ¿quién soy yo para decirte que no? Yo no soy nadie para decir, ahora, yo como sanitario le voy a decir a un paciente, tómate flores de Bach, vamos, ni por asomo. Es que no lo voy a hacer en la vida, no lo voy a recomendar en mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo evidencia ninguna. Ahora, si le funciona a la gente con cierto placebo, no interacciona con él y esa persona se siente bien, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? No soy nadie. Respecto a la cúrcuma, Vale. también soy yo, no sé si está dentro de... Hemos hablado hace una hora de esto. Y ya con eso terminamos, que quiero que acaba. No porque hay quiero que menos cuarto de tarde. Yo, las preguntas que queráis me las hacéis, las que queráis, porque estaré allí con vosotros, ¿vale? ¿Qué pienso de la cúrcuma? Que evidentemente es una planta que utilizada en nutriciones tiene mucho recorrido. El tema es que la gente piensa que porque la planta tenga determinadas acciones farmacológicas, que las tiene, vale exactamente igual en cualquier situación. Me explico. En una persona sana hace unas cosas, pero en un paciente oncológico, no. Y lo que he dicho anteriormente en mi anterior ponencia, no penséis que con el paciente oncológico A más B es igual a C siempre. Eso una persona sana vale, no tipo patología vale, un paciente oncológico ni la cúrcuma es una de ellas. La cúrcuma, tomada de manera habitual en un paciente oncológico que está sometido a terapias oncológicas, si tomas aproximadamente 1 gramo al día, que no es difícil de tomar, porque a poco te lo en el café y te lo echas en un serón y tal, 1 gramo no es tanto, ¿vale? Tu efectividad del tratamiento oncológico, especialmente si es quimioterapia, disminuye de manera drástica. Es decir, no te da efectos secundarios, pero la que tendría que estar haciendo el fármaco, sí, no lo hace. Entonces, ¿es buena? Sí, es buena, muy antiinflamatoria, o sea, tiene actividades enormemente perfectas, pero para todo el mundo no vale. Porque efectivamente las plantas interactúan. Lo hemos comentado anteriormente, ¿no? La cúrcuma ha salido. La equinacia, ¿conocéis la equinacia? Os suena por lo menos. ¿Para qué va la equinacia? ¿Qué es lo que hace la equinacia? Aumentar las defensas. ¿El qué? Aumentar las defensas. Mucha gente en los periodos de gripales pues, se suplementa con equinacia y tal. ¿La equinacia hace eso? Sí. Es verdad. Y funciona genial. En un paciente oncológico está sometido a inmunoterapia, que además la inmunoterapia superpotencia del sistema inmune, que son una de sus características. Si tú tomas equinacia, disminuye el efecto del inmuno. Pues os digo que no me vale lo que me pasa con una planta en una situación normal, porque en un paciente oncológico puede que no sea lo mismo, y normalmente nunca lo es. Entonces no penséis que si para mí funciona, al paciente oncológico le va a funcionar. Jamás lo hagáis, y no sois médicos. El médico tendrá que experimentar. El caso algo tan simple como la equinacia, que nuestro concepto es eso, aumenta las defensas. Oye, si están dando inmuno, aumenta las defensas, si me tomo equinacia, me aumentará mucho más. Pues no, señores, justo lo contrario. El ayuno sí que me hace, quiero decir. El ayuno, que también está tan de moda, eso no. No, el ayuno, además te digo, depende del paciente, o sea, daros cuenta que lo que necesitamos es que la gente esté enérgico. Y para eso necesitamos que la gente se alimente. El alimento es energía. Entonces, obviamente, muchos de estos fármacos y lo propio cáncer hace que cada vez comas menos, que tengas menos energía y tal. Entonces, el ayuno, nosotros, os digo personalmente, no lo recomiendo en ninguna circunstancia, en ningún tipo de cáncer. No, una vez que hemos pasado el proceso y que tenemos un proceso de curación y tal, perfecto, podemos intentar y tal. Pero durante el proceso oncológico no son recomendaciones de ninguna vida. Yo lo digo. Gracias. Pues chicos, oye, ha sido un placer, de verdad. Espero que os haya puesto un poco de luz. Nos han quedado un montón de psicoterapias que no tengo tiempo a contar, pero por lo menos poneros sobre aviso y tener en cuenta eso. Es muy fácil caer en este tipo de redes. Es muy sencillo. Al final, nosotros tenemos una obligación con vosotros, que es ganar vuestra confianza y que vosotros también confiéis en nosotros. Básicamente sí. Gracias. Muchas gracias.